¿Podemos curar enfermedades graves de la vista modificando nuestros genes? ¿Es ciencia ficción o existen ya tratamientos sobre nuestro material genético? Hoy hablamos sobre terapia génica. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 5 de mayo de 2025. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 5 de la 9ª temporada, correspondiente al mes de mayo de 2025, y vamos a hablar de el futuro, pero que también es el presente, de la terapia génica, un tratamiento, o mejor dicho, un grupo de tratamientos que promete revolucionar toda la medicina y en concreto dar solución a enfermedades visuales que hasta ahora eran incurables. Pero antes de empezar con el tema principal, vamos a hablar de noticias e investigación. Vamos a hablar en este caso de glaucoma, un estudio que habla del tratamiento láser para el glaucoma y quiere apuntar o quiere proponer cambiar nuestro protocolo, nuestras guías habituales de tratamiento, los escalones terapéuticos en donde colocamos el tratamiento médico con gotas, con colirios y la cirugía y el láser, cambiar el escalón terapéutico, la forma que tenemos de proceder primero una cosa, si falla otra y si falla otra, quieren cambiar el orden y explican sus motivos a través de los resultados de un estudio. Y por último, en el apartado final de preguntas de los oyentes vamos a hablar de la epilepsia y la relación con la vista y los ojos. Tanto el papel que puede tener la vista para desencadenar un ataque epiléptico, como algunos efectos secundarios de tratamientos para controlar la epilepsia que pueden dar en la vista, efectos secundarios o lesiones o problemas en la vista por el uso de estos tratamientos, y también síntomas o manifestaciones oculares, o mejor dicho, visuales, de algunos tipos concretos de epilepsia. A finales del año pasado ha salido un estudio o han mostrado los resultados de un estudio que estaban comparando el uso de un tratamiento láser para controlar la tensión en pacientes con glaucoma. Pero estaban comparando su uso, vamos a decir, como primera línea y estaban comparando en dos grupos. Uno, el tratamiento convencional con gotas hipotensoras, y otro, un tratamiento láser. No láser como alternativa, como segundo escalón, como segundo paso, sino desde el principio. Hay que decir que no están utilizando cualquier tipo de tratamiento láser. El tratamiento láser que se usa para el glaucoma normal, el glaucoma que se llama de ángulo abierto, se llama trabeculoplastia láser, pero usan la trabeculoplastia láser selectiva, una variante un poco más moderna. Eso hay que tenerlo en cuenta porque los resultados de este estudio no se aplican a cualquier tipo de láser, cualquier tipo de trabeculoplastia que se pueda utilizar en todos los sitios, sino es este tipo de trabeculoplastia selectiva. Bueno, pues la pregunta antes del estudio era intentar
desafiar o plantear una aproximación diferente al escalón clásico, a la guía clásica en el cual primero empezamos con tratamiento con gotas, cuando no funcionan o no están controlando bien la enfermedad, el glaucoma, cuando la tensión no está correctamente controlada, podemos utilizar el tratamiento láser y luego después solo con el tratamiento láser o igual después de este láser volvemos también a utilizar las gotas y luego si eso no funciona pues pasamos a la cirugía. O hay veces que directamente, depende mucho del tipo de glaucoma y del estado del glaucoma, hay otras muchas circunstancias. Cuando no funciona el tratamiento con gotas, a veces pasamos directamente a la cirugía, con lo cual el láser se colocaba en una posición intermedia entre la cirugía y las gotas y el tratamiento médico, que a veces ni siquiera se utilizaba y otras veces se usaba y se entendía que era como para ganar tiempo. Ganabas unos pocos años a la enfermedad, pero muchas veces cuando las gotas no funcionan, el tratamiento láser pues sí, funciona un tiempo, pero al final acaban en cirugía. Quedaba un poco ahí en ese espacio, en la situación intermedia, y no era el tratamiento más importante. Al final los importantes eran el tratamiento inicial, en las gotas, donde una gran parte de los pacientes están bien controlados, y los que no están bien controlados, al final muchos antes o después acaban en cirugía. Y el láser, bueno, pues queda una opción intermedia, útil en algunas circunstancias, pero quizá era el menos importante de todos los tratamientos. Bueno, pues aquí plantean el uso del láser como primera opción. ¿Por qué? El láser no deja de ser un tratamiento invasivo, poco invasivo y tiene teóricamente menos riesgos comparados con una cirugía, por supuesto, pero parece que es un tratamiento más agresivo que el tratamiento que llevamos médicos, solo con gotas, porque no estamos entrando, interviniendo o haciendo cambios anatómicos en el ojo como sí que lo hace el láser. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tratamiento con gotas, el tratamiento llamado médico, farmacológico, también tiene sus efectos secundarios. Muchas veces, cuando las gotas tienen conservantes, el uso de conservantes en esos colirios hipotensores oculares producen cambios crónicos en la conjuntiva. Hay que tener en cuenta que estas gotas hay que utilizarlas todos los días durante años y años. Y se van produciendo alteraciones en la conjuntiva, empeora el ojo seco, el ojo tiende a irritarse más y algo muy importante, la conjuntiva se degenera, se va alterando y eso compromete el éxito futuro de una eventual cirugía años después si al final necesitamos operar de glaucoma. Cuando tenemos que operar de glaucoma hay diferentes técnicas, pero en general todas o casi todas necesitan que la conjuntiva que cubre la zona de la cirugía que vamos a operar tenga una buena calidad, una conjuntiva deteriorada por la edad, pero por ejemplo, por el uso de estos tratamientos, de estas gotas hipotensores durante muchos años, compromete el resultado de la cirugía. También hay otros efectos secundarios de los tratamientos para el glaucoma, las gotas para el glaucoma, que no tienen que ver con los conservantes y que estos efectos secundarios también van a sufrirse aunque usemos colirios sin conservantes. Y eso ya depende del tipo concreto del medicamento. Hay algunos medicamentos que pueden afectar a los pulmones en el sentido de que personas asmáticas o con insuficiencias pulmonares desarrolladas pues no son convenientes utilizarlos. Otros colirios pueden afectar a la libido, otros pueden tener alergias o algunos pueden causar irritación y molestias en el ojo al margen de que no tengan conservantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que todos los tratamientos, la cirugía, el láser, pero también las gotas, tienen efectos secundarios, efectos adversos que no son deseables. Bueno, pues en este caso han hecho una comparación de pacientes que tienen glaucoma y que no han sido tratados previamente, o sea, como tratamiento de primera línea, empezar con gotas hipotensoras, con tratamiento médico, con fármacos, y el otro grupo con láser. Es un estudio a 6 años y estaban viendo cómo estaban de controlados los pacientes. No solo el láser tenía mucho éxito en el sentido de que no era inferior al uso de gotas, sino que al parecer en ese estudio concreto mostraban un 29% de menor progresión, o sea, parecía que tenía mejores resultados como tratamiento de primera intención. Estamos hablando de que te dan láser una vez o una o dos sesiones y luego estás durante esos 6 años del estudio ya sin tratamiento. Entonces, una parte importante de este grupo de que estaba utilizando láser no necesitaba ningún colirio durante estos años.
La enfermedad no progresaba, la tensión estaba controlada y no necesitabas echarte gotas todos los días con los efectos secundarios que tienen las gotas. Por lo tanto, este estudio plantea y abre la puerta a eso, de que como tratamiento de primera línea, no esperar y no empezar solo con gotas y no esperar a que las gotas no funcionen para dar un segundo paso. También teóricamente se pueden plantear con más incidencia o con más interés en algún tipo de glaucomas donde sabemos que el láser funciona inicialmente mejor, como los llamados glaucomas pseudoesfoliativos o pigmentarios. En estos dos tipos de glaucomas sabemos que hay un material que está ocluyendo la zona de drenaje del líquido del ojo, del humor acuoso. En la malla trabecular, que es por donde se desagua el humor acuoso, en el caso del glaucoma pigmentario, pues es pigmento que ha salido del iris y que está flotando en el humor acuoso, atasca esta malla trabecular. En el caso del glaucoma pseudoesfoliativo es ese material pseudoesfoliativo, esas proteínas que se desprenden de la cápsula del cristalino o de la zónula, de los ligamentos del cristalino, esas proteínas que están flotando en el líquido, en el humor acuoso, acaban atascando igualmente la malla trabecular. Entonces, en estos casos, cuando hacemos láser selectivo, esta trabeculectomía, estamos haciendo esos agujeros, estamos abriendo esa malla trabecular que está atascada. Digamos que el tratamiento va más directamente sobre la causa, con lo cual pues, el efecto inicial es incluso mejor que en otros glaucomas. Podríamos plantearlo como tratamiento de primera elección. Es un estudio interesante que nos tiene que hacer pensar, pero es solo un estudio. Eso no quiere decir que ya automáticamente tengamos que cambiar todas las guías clínicas de todo el mundo y vamos a dar una vuelta y ahora todos los pacientes que están con gotas bien controlados lo estamos haciendo mal y ahora todo el mundo a dar láser. No se trata de eso. Se trata de un estudio interesante. Habrá que irlo confirmando con estudios más potentes en otras poblaciones, estudiando muy bien qué tipo de glaucomas. Igual existen variaciones étnicas. En fin, no hay que cambiar todo lo que hemos dicho. Si uno tiene glaucoma y está utilizando gotas, no es que esté mal, en absoluto. Es el tratamiento que llevamos utilizando durante muchas décadas, pero está bien que haya estudios que vayan planteando, cuestionando los algoritmos o los escalones terapéuticos que llevamos utilizando toda la vida, si eso va en beneficio de los pacientes. Veremos si los próximos meses y los próximos años se va replicando este estudio y va penetrando en la comunidad de glaucomatólogos, de médicos especialistas en glaucoma, y si esto va cambiando las prácticas clínicas. El tema principal de hoy trata de terapia génica en enfermedades de la vista, enfermedades oculares y visuales. ¿Qué es la terapia génica? Consiste en la transferencia de material genético para restablecer una función celular perdida, disminuida o alterada. Puede utilizarse en células germinales para evitar que tengan enfermedades el niño que se va a concebir y que va a nacer, pero hoy vamos a hablar de el uso en personas ya nacidas, en adultos, en personas que ya existen, con su genética, con su cuerpo, etcétera, que ya tienen la enfermedad y cómo curar una enfermedad genética que ya existe. La terapia génica se ha enfocado inicialmente a lo que se llama enfermedades monogénicas, enfermedades de causa genética, el problema está en los genes, en el ADN, en los cromosomas, pero es un solo gen el que falla, por simplicidad, lógicamente. Solo hay que cambiar ese gen que está mal. Es reemplazar como si fuera una pieza de un coche que no funciona bien. Se trata de entrar, cambiar una pieza que está defectuosa por una pieza nueva y todo va a funcionar. Sí que es cierto que hay mucha investigación en terapia génica para el tratamiento del cáncer, que es más complejo que las enfermedades monogénicas, pero hay mucha investigación. Y en un futuro, las terapias génicas, que en esta variante más fácil, vamos a decir, funcionan y se va desarrollando más herramientas para poder modificar de forma segura los genes de personas adultas o de personas ya nacidas, por decirlo así. Podemos empezar a soñar o pensar
en su uso la terapia génica para enfermedades poligénicas, enfermedades que envuelven varios genes y además que son menos genéticas para el conocimiento popular. Cuando nosotros pensamos en enfermedades genéticas, pues normalmente son enfermedades monogénicas, claramente donde el ambiente no juega ningún papel y es todo un gen que está mal y punto. Luego hay otras muchas enfermedades que no pensamos en ellas como genéticas, aunque puede tener cierta heredabilidad. Bueno, pues si tus padres han tenido esa enfermedad, tú tienes más propensión, pero es eso. Propensión, no hay un gen identificado y que pensamos que hay unos factores ambientales ahí jugando. Bueno, pues estas enfermedades que son poligénicas, que también tienen un papel ambiental, también son genéticas. Que es posible que los factores ambientales desencadenen una tendencia que lo permiten los propios genes y que si solucionamos el problema en los genes, aunque haya factores ambientales predisponentes, el paciente no va a desarrollar la enfermedad. Y son enfermedades que ahora mismo no nos planteamos como directamente genéticas, por ejemplo, y para soñar la miopía, la degeneración macular asociada a la edad. Vemos que estamos hablando de enfermedades muy importantes de la oftalmología y que quizás en un futuro podrían ser susceptibles de tratarse con terapia génica. Muy importante para entender cómo funciona esta terapia génica son los vectores, esos elementos que nos van a facilitar que metamos el material genético en las células donde se necesita. Hay unas células, en este caso en el ojo, que tienen un gen defectuoso. Estamos hablando de enfermedades monogénicas. Lo complicado es cómo vamos a entrar en esa célula y poner el gen correcto. Porque no es una célula, es un tipo celular, pero hay, millones de esas células en el ojo. ¿Cómo entramos en cada una de esas células y cambiamos su material genético sin dañarla, sin que la célula muera, sin modificar de forma abrupta o inadecuada ese material genético y que la célula muera o producir un cáncer? O sea que aunque teóricamente parece fácil, pues como la pieza de un coche, entras, cambias la pieza y ya está, en la práctica es bastante difícil. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes métodos. En general, cuando hablamos de terapia génica en el cuerpo humano, existen métodos no virales, pero el vector más habitual que utilizamos es el virus. Hay muchos tipos de virus, retrovirus, adenovirus, herpesvirus, pero el protagonista de hoy son los llamados virus adenoasociados, o con sus siglas en inglés AAV. No voy a entrar en detalle en cómo funcionan esos virus. Tienen una pequeña cadena monocatenaria de ADN. Tiene la ventaja de que no tiene el peligro de otros virus que utilizamos de dañar la célula, pero tienen como inconveniente de que el fragmento de ADN que podemos meter es pequeño. Sin entrar en muchos detalles técnicos sobre genética molecular y sobre la terapia génica, vamos ya a enfocarnos directamente a tratamientos que existen o que ya se proponen a día de hoy para algunas enfermedades del ojo. Estamos hablando de enfermedades genéticas de la retina. Y vamos a empezar a hablar de un tratamiento que ya existe y ya se está empezando a usar. El primer medicamento biológico que vamos a hablar tiene un nombre muy raro. Se llama Boretigene Neparvovec Recyl, que se conoce casi siempre con su nombre comercial, Luxturna. Este medicamento o fármaco, por llamarlo de alguna manera, realmente es una suspensión de estos virus AAV, virus adenoasociados, en los cuales dentro de cada virus hay una cadena de ADN donde está contenido el gen correcto para solucionar una enfermedad. ¿De qué enfermedad estamos hablando? De un tipo infrecuente de distrofia retiniana asociado a una mutación del gen RPE65. Distrofias retinianas hay muchas. Este tipo de enfermedades, las distrofias retinianas, son enfermedades hereditarias, genéticas, que hacen que una categoría de células de la retina no funcionen bien. Pueden ser los fotorreceptores, los conos y los bastones, o el epitelio pigmentario. Son estas estirpes celulares las más frecuentes, las que se afectan más frecuentemente en las distrofias retinianas. En este caso estamos hablando de una afectación del epitelio pigmentario
De hecho, variaciones de este gen, de este RPE65, es responsable en parte de enfermedades tan variadas como la retinitis pigmentaria, la amaurosis congénita de Leber, el llamado fundus albipunctatus. Bueno, son lesiones, afectaciones del epitelio pigmentario. Esta capa de la retina que está debajo del todo, la capa más externa, donde se apoyan los fotorreceptores, los conos y los bastones. Y, en fin, hay varias distrofias retinianas de diferente importancia que se asocian más o menos a este gen. Pero en este caso, este tratamiento, el Luxturna, está específicamente pensado para la distrofia retiniana, donde se ha demostrado una mutación que se llama vía alélica, o sea, las dos copias de este gen, los dos alelos, están afectados y causa una ceguera, una pérdida visual muy grave. Este medicamento es una suspensión que se tiene que inyectar dentro del ojo para que este epitelio pigmentario, que tiene ese gen defectuoso, reciba a través de este vector, a través de este virus, reciba el gen correcto y se desarrolle correctamente. Si esperamos más tiempo, las células ya no van a ser correctamente funcionales y no vamos a curar la enfermedad. Y además hay que inyectarlo subretiniano, no en la cavidad vítrea, que sería relativamente más fácil, sino debajo de la retina, con lo cual tiene muchas dificultades técnicas. Hay que intentar inyectar relativamente cerca del centro de la retina, de la fóvea, para que la fóvea reciba el medicamento. Tenemos que intentar crear una especie de ampolla con medicamento que llegue hasta la fóvea para que esa zona central del campo visual, zona del centro de nuestra visión, pueda recibir los beneficios de este medicamento. Existen, como podemos suponer, muchos riesgos, posibles efectos secundarios y un detalle importante es el precio. Estos tratamientos son muy caros y los resultados por ahora son buenos o malos, depende de lo que queramos ver. Son buenos en el sentido de que estos pacientes consiguen mejor visión, pero lo que pasa es que no recuperan la visión completamente. Estamos hablando de personas que quedaban con una ceguera casi total a personas que consiguen una visión mejor, consiguen defenderse mejor, pero no tienen una visión normal, ni mucho menos, ni una visión cercana a la normal. Sigue siendo una visión muy baja, sí que les cambia la vida a mejor a estos pacientes, pero con estos tratamientos iniciales de la terapia génica surgen controversias porque estamos empleando mucho dinero para que un paciente pase de estar ciego a un poco menos ciego, lo cual le cambia la vida, le mejora mucho la vida a ese paciente, pero ese dinero que estamos empleando en investigación o en atender a un paciente no lo estamos dedicando a otros. Por ejemplo, muchos pacientes se quedan ciegos por diabetes y por un mal seguimiento, pues porque no se hacen seguimientos adecuados o porque diabéticos no consiguen bombas de insulina que podrían controlar mejor su diabetes. ¿Cuántas bombas de insulina y cuántas cegueras o pérdidas visuales graves se podrían prevenir comprando una gran cantidad de bombas de insulina por una sola inyección de Luxturna? Este tipo de diálogos y conversaciones son difíciles cuando entra el tema económico y monetario, cuando estamos hablando de ofrecer un tratamiento a las personas, pero tiene que ser así porque no tenemos infinitos recursos, no tenemos dinero para atender a todas las personas. Está muy bien que este tratamiento se lleve a cabo porque está avanzando la investigación y eso significa que de aquí a unos años pues se irán abaratando los costes, habrá más competencia porque habrá otras empresas que también se meten en el tema de la terapia génica, irán bajando los precios a lo largo de los años, con lo cual, bien porque se usa, pero también hay que tener en cuenta eso, que hay aspectos éticos importantes a considerar. No estamos consiguiendo que tengan visiones normales ni mucho menos, podemos no funcionar en absoluto, cada inyección de Luxturna está limitando el dinero o los recursos que podemos dar a otros tratamientos que son más eficientes. O sea que es prometedor, pero hay que tener en cuenta que no deja de haber una polémica y un factor ético muy dudoso por detrás. El otro tipo de terapia genética que quiero hablar es muy interesante porque cambia el paradigma
que tenemos hasta ahora de lo que entendemos clásicamente por terapia génica. Lo que acabamos de hablar, el Luxturna, es la aproximación lógica o clásica. Tenemos un problema en un gen, cambiamos ese gen. Problemas, por lo que hemos dicho, aparte que es muy caro, solo sirve para la enfermedad causada con ese gen en concreto, que en este caso, en este tipo de distrofia retiniana, en este tipo de retinosis pigmentaria, es el 0,3% de todos los casos. Se tiene que inyectar debajo de la retina, muy cerca del centro de la retina, de la mácula, de la fóvea, técnicamente difícil y para un espectro de enfermedad muy reducido. Entonces, bajo esta aproximación tenemos que desarrollar un tratamiento independiente para cada una de las variaciones genéticas de la enfermedad. Para cada cambio genético hace falta un tratamiento específico, porque la retinosis pigmentaria y otras enfermedades hereditarias de la retina es un gran abanico de enfermedades con alteraciones genéticas diferentes. Cada una tiene su alteración genética diferente y eso, el Luxturna abarca un grupo muy pequeño de este tipo de problemas. La otra aproximación es muy interesante y yo diría que es revolucionaria o cambia un poco la forma de pensar que tenemos sobre la terapia genética. Queda por ver si esto va a conseguir resultados buenos a largo plazo. Estamos hablando de investigaciones como siempre, o sea, hay que tener los pies en la tierra, pero esta nueva terapia tiene un nombre muy raro, se llama MCO010, que es una terapia optogenética con opsina. ¿Qué es eso? Bueno, pues esta terapia génica, que sigue siendo meter genes en nuestro ojo, quiere meter una opsina, una molécula sensible a la luz, pero cambia totalmente el concepto. En vez de reparar el problema que hay, si el problema está en el epitelio pigmentario, en vez de intentar reparar el gen del epitelio pigmentario antes de que ese epitelio, esas células, se degeneren y no funcionen bien, lo que queremos hacer es dotar a unas células que hay en la retina, concretamente las células bipolares, un tipo de neuronas, de capacidad de transducción de la luz. O sea, las convertimos en fotorreceptores. Normalmente las células bipolares no son fotorreceptores. Están conectando los fotorreceptores, los conos y los bastones, con otras células que están más arriba, como las células ganglionares. Están transmitiendo la señal. También hay un procesamiento que ocurre en las células bipolares con otras células. Hay una red neuronal que está trabajando ahí la señal, pero digamos que son mensajeras y procesadoras de información. Pero las células sensibles, las células que transforman la luz en información biológica, son otras, son los conos y los bastones, son los fotorreceptores. ¿Qué pasa en todos los tipos de retinitis pigmentaria? Bueno, pues hay una degeneración por causa genética del epitelio pigmentario que daña ese epitelio pigmentario y de forma secundaria daña los fotorreceptores, con lo cual con los fotorreceptores dañados no vemos bien, tenemos muy baja visión y nos podemos quedar hasta ciegos. Y otras enfermedades de la retina, otras enfermedades hereditarias, otras distrofias de la retina, también afectan directamente a los fotorreceptores, conos y bastones. El resultado es el mismo. Estas células que son las fototransductores de luz, las que transforman la luz en señal biológica, no funcionan, con lo cual pues no vemos bien, nos podemos quedar hasta ciegos. Bueno, pues la estrategia es, ya que el epitelio pigmentario y los fotorreceptores no funcionan bien, están deteriorados, degenerados, están dañados, o solo los fotorreceptores, convertimos las células bipolares en receptores de luz. Les metemos esa opsina, esa molécula sensible a la luz, para que se conviertan en fotorreceptores. Ya que los conos y los bastones no funcionan bien, convertimos a las células bipolares en fotorreceptores. De esta manera podemos tratar a enfermedades de la retina de igual a causa genética. No es una enfermedad específica con un gen específico, sino podemos abarcar a un gran número de enfermedades de la retina, distrofias retinianas, retinosis pigmentarias, o sea que no es gen específico, sino podemos abarcar a un gran grupo de enfermedades y además no se trata de prevenir el daño de las células, no, sino en personas ya adultas que tienen muy baja visión porque sus conos y sus bastones no funcionan, su epitelio pigmentario no funciona, pues no importa, o sea, sí importa, pero quiere decir que aún así podemos seguir tratando porque la aproximación es diferente. Vamos a hacer que otras células
suplan la función de las células que no funcionan bien. Y además hay otro factor que también es importante, lo que es el vector, la inyección que tenemos que poner dentro del ojo es más fácil de hacer y tienes menos riesgos y menos complicaciones porque no tenemos que inyectar debajo de la retina, sino en la cavidad vítrea. Es una inyección intravítrea y no subretiniana, con lo cual mucho menos riesgos, muchas menos complicaciones. La idea es sorprendente, el tratamiento sigue siendo muy caro, lógicamente, toda la terapia génica es muy cara, pero es muy prometedor. No es la panacea. En los resultados de un estudio que se ha presentado a finales del año pasado, han visto que el 50% de los pacientes no respondían, pero significa que el otro 50% sí. Y las mejorías de la agudeza visual parece ser que son importantes. Y aquí el objetivo, las personas que podrían beneficiarse de este tratamiento, estamos hablando de millones de personas en el mundo, porque ya estamos hablando de que no es un tipo concreto de enfermedad de la retina, sino que abarca, no voy a decir todas, pero un espectro muy amplio. Estos estudios, vamos a decir preliminares, ya están abriendo la puerta a que hagamos estudios pues más amplios, más duraderos, para que si al final esto va para adelante, pues las diferentes agencias reguladoras les puedan dar el visto bueno. Estos tipos de investigaciones son muy interesantes, tenemos que tener la cautela habitual, tenemos que tener cuando estamos hablando de investigaciones punteras, estamos hablando de primera línea de investigación, pero a mí personalmente me seducen y me atraen estas ideas porque realmente no están paliando o dando rodeos, sino que están o solucionando directamente cuál es la causa de la enfermedad o, en este segundo caso, están ofreciendo unas alternativas viables muy interesantes. Están haciendo cambios genéticos, funcionales, incluso anatómicos, duraderos y permanentes, con lo cual cambian la forma de ver de esos ojos que tenían muy poca capacidad de ver. Yo pienso que las terapias génicas, tanto en estas enfermedades de distrofia retinianas como otras enfermedades, yo creo que será el futuro. Creo que será un camino lento, caro al principio, luego se irá abaratando, pero creo que es el tratamiento de solucionar tanto estas enfermedades llamadas genéticas como otras enfermedades que en nuestra cabeza no son genéticas, pero que realmente también son genéticas, lo que comentaba antes. La miopía, la degeneración macular asociada a la edad, las grandes enfermedades, las grandes preocupaciones de la oftalmología a día de hoy y del futuro. Yo creo que si esto va bien, pues la terapia génica puede ser la solución, no a día de hoy, pero sí en un futuro. Solo el tiempo lo dirá. En esta última sección de preguntas de los oyentes vamos a hablar de la epilepsia, la relación de la epilepsia con nuestro sistema visual. Primero nos toca hablar un poquito de qué es la epilepsia. Yo no soy neurólogo ni este podcast va de neurología, así que no vamos a explicarlo bien. Vamos a dar un par de pinceladas para que luego podamos hablar de los ojos y el papel que cumple la visión en todo esto. La epilepsia es una enfermedad bastante conocida y se caracteriza por la aparición de crisis, de ataques epilépticos que en principio aparecen de forma no provocada. Otras enfermedades neurológicas o traumatismos, golpes pueden causar en momentos concretos algún tipo de convulsión o crisis que pueden recordar a lo que sufre un epiléptico o una fiebre alta, algunos tipos de enfermedades, algún tumor. Pero en el caso de la epilepsia, estas crisis, estos ataques son primarios, no son provocados, no son secundarios a otra cosa. Y son episodios de actividad cerebral que llaman hipersincronizada. Sería como una especie de reacción en cadena donde las neuronas se activan entre sí unas a otras de forma incontrolada, no siguiendo los circuitos habituales de activación e inactivación, que es lo que luego producen los pensamientos, las sensaciones, los movimientos, el procesamiento de las
de la información de los sentidos, es decir, la actividad cerebral tiene que estar organizada y cuando se produce una reacción en cadena y grandes partes del cerebro o todo el cerebro sufre una hiperactivación, todas las neuronas se están estimulando de forma anárquica, es lo que llamamos crisis o ataque epiléptico. Hay diferentes clasificaciones, existen la epilepsia generalizada, la epilepsia focal. Durante la crisis epiléptica se pueden producir ausencias donde la persona pierde el movimiento y la capacidad de moverse, de hecho pierde la consciencia. Es como si el cerebro se desconectara, si hubiera un paréntesis de nuestra consciencia en esos momentos de ataques epilépticos. También están las crisis motoras, ¿no? Esas convulsiones, esas crisis tónico-clónicas que son como muy características, pero igual no es lo más frecuente de la epilepsia. Existen lo que se llama automatismos de movimientos como muy repetitivos. También se pueden experimentar auras, prodromos, unos síntomas antes de lo que es la propia crisis. Más o menos eso es en grandes rasgos lo que es la epilepsia. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sistema visual? La relación de nuestros ojos, de nuestra vista con la epilepsia se puede interpretar de varias maneras. Primero, como mecanismo desencadenante, algo que pueda desencadenar una crisis epiléptica en una persona que es epiléptica, que tiene esa predisposición, puede ser los flashes, los impactos visuales fuertes, las luces estroboscópicas, esos contrastes de luz en donde teníamos una imagen relativamente oscura o poco iluminada y de repente recibimos un golpe de luz súbito, un aumento en muy poco tiempo de la iluminación de la imagen. Eso implica que una gran parte de nuestros fotorreceptores de la retina se iluminan, con lo cual mandamos muchas señales desde nuestra retina hasta el lóbulo occipital y eso podría desencadenar un ataque epiléptico. Si nos acordamos, quizá todo el mundo hemos visto como un aviso en algunas películas o series de, en personas predispuestas hay flashes y pueden producir crisis epilépticas en personas con esta enfermedad. Por otra parte, algo que tuvo mucha importancia hace unos años, ahora no tanto, son los efectos secundarios que tenían algunos de los tratamientos para la epilepsia, algunos antiepilépticos, en los ojos, en la visión. Concretamente, la vigabatrina. Es un medicamento que se usaba mucho antes, un antiepiléptico muy utilizado hace unos años y que podía tener como efecto secundario una toxicidad retiniana durante su uso crónico, después de usarlo durante años, una toxicidad progresiva que afectaba, y esto es importante, a la periferia de la retina. Era difícil diagnosticarla porque anatómicamente no es que se viera mucho, al explorar el fondo de ojo no se veía cambios importantes, por lo menos a nivel precoz, y a la hora de diagnosticarlo se tenía que utilizar los campos visuales, una campimetría, un estudio del campo visual, pero no servían mucho los campos visuales normales. Las estrategias habituales, las más utilizadas de campimetría, que utilizamos para el estudio, el diagnóstico y el seguimiento del glaucoma, otros daños del nervio óptico y otras enfermedades neurológicas y neurooftalmológicas, no servían bien para la vigabatrina porque afectaba a una zona de retina más periférica fuera del campo de estudio de estos campos visuales habituales. Entonces había que pedir otras estrategias de perimetría que eran más fatigosas, más cansadas para el paciente, menos fiables. Entonces eso era un problema. Teníamos que hacer seguimiento a las personas que tenían epilepsia y que llevaban tratamiento crónico con vigabatrina y había que hacer un seguimiento en estas personas. Y como ya digo, no era fácil diagnosticar estas lesiones, esta toxicidad retiniana por vigabatrina. Esto ahora no es tan importante porque este medicamento no se usa ya mucho, precisamente por su toxicidad y porque han salido alternativas terapéuticas. Ahora hay otros antiepilépticos igual o más potentes con menos efectos secundarios, con lo cual se ha relegado el uso de la vigabatrina. Ahora está, por lo menos en nuestro medio, en franco desuso. Entonces esto ahora no es tan importante. Más interesante quizás son las manifestaciones oculares o, mejor dicho, visuales de la epilepsia. Por lo menos algunas crisis epilépticas, algunos ataques pueden producir síntomas visuales.
¿Qué puede producir? Pues alteraciones del campo visual, pérdidas de campimétricas, nuestro campo visual se queda afectado. Una de las más habituales es lo que se llama hemianopsia homónima. Si, por ejemplo, tenemos una epilepsia en el hemisferio derecho del cerebro, perdemos la visión de la parte izquierda de nuestro campo de visión de los dos ojos, precisamente porque el lóbulo occipital derecho, que se está afectando por la epilepsia, pues no funciona correctamente, no está procesando la información que llega por la parte izquierda de nuestro campo visual de los dos ojos. Y entonces perdemos ese campo visual de forma temporal, no es una pérdida definitiva, luego recuperamos esa pérdida visual. Aparte de estos fenómenos negativos, de que perdemos visión, perdemos campo visual, también se producen fenómenos positivos, podríamos llamarlo alucinaciones visuales, la hiperexcitación que produce la epilepsia cuando afecta a la corteza visual, a la zona del cerebro que se encarga de procesar la visión, es decir, al lóbulo occipital, produce información visual, estímulos visuales donde no existen en la realidad. Pueden ser formas elementales como destellos, flashes, luces o figuras simples, o pueden ser también alucinaciones más complejas como personas, animales, escenas completas que podemos ver y que no existen. También pueden producirse alteraciones en la propia percepción de la visión, quizá más sutil. Por ejemplo, macropsias o micropsias, que vemos la imagen con mayor o menor tamaño de lo que tiene en realidad, y otros fenómenos más típicamente neurológicos como la palinopsia o la llamada despersonalización, que es como percibir una imagen de nuestro propio cuerpo fuera de nosotros mismos, como si nos viéramos a nosotros mismos desde fuera, una autoscopia. La palinopsia, por otra parte, es el seguir viendo un estímulo visual, una escena o un objeto después de que ese objeto ha desaparecido delante de nuestros ojos. Una imagen que queda mantenida como congelada en nuestra percepción, aunque ya nuestros ojos no lo perciben. Y también se puede percibir fotosensibilidad, un mayor estímulo y mayor sensibilidad a los estímulos lumínicos que los percibimos como desagradables o incluso dolorosos. Todo esto en cuanto a la percepción de visión. Vemos que puede dar síntomas muy simples o muy inespecíficos, incluso a síntomas visuales mucho más complejos, mucho más relacionados con la neurología, mucho más elaborados. Pero también se pueden producir síntomas motores, síntomas eferentes, no solo como percibimos la visión, sino cosas que nos pasan en los movimientos de los ojos. Lo típico es nistagmus, una especie de movimiento repetitivo vibrante, como un temblor de los ojos, el nistagmus epiléptico, y también se puede producir mioclonia de los párpados, cuando esas crisis epilépticas afectan la parte motora a los músculos de la ceja o de los párpados. Como vemos, las alteraciones, sobre todo las sensoriales, todo ese tipo de alucinaciones, pérdidas del campo visual, fotosensibilidad, fotofobia, no son muy específicos de la epilepsia. Lo tienen también otras alteraciones, otros trastornos donde ocurre algo en la corteza visual. Lo más normal, por ejemplo, son las migrañas. En la aura migrañosa pueden tener algo de estos síntomas. Pérdidas de campo visual, ese tipo de alucinaciones más o menos simples, pero también enfermedades mucho más graves, pero muy infrecuentes, como tumores que afectan a la zona visual, puede causar también alguno de estos síntomas. Pero en cualquier caso está bien saber que no todas las alteraciones que suceden en nuestra visión responden a problemas de nuestros ojos, sino que puede ser el cerebro el que esté produciendo esos síntomas. Y aunque aquí estamos hablando de epilepsia, que es una situación importante, o he llegado a mencionar tumores, que es una cosa más grave todavía, la mayor parte de las veces cuando suceden síntomas visuales que no vienen de los ojos, sino vienen de la cabeza, la mayor parte son síntomas benignos que suceden sobre todo por la migraña y la aura migrañosa y alguna otra enfermedad similar o parecida que también es benigna y producen alteraciones pasajeras que no afectan a la visión a largo plazo.
Y con esto llegamos al final del podcast de hoy, un podcast donde hemos hablado de la terapia génica, un tratamiento presente y sobre todo futuro que promete ayudar a muchas enfermedades en toda la medicina y también en el campo de la oftalmología de la salud visual. Más enfermedades de las que pensamos tienen una raíz genética o un componente genético importante y que presumiblemente de aquí a unos años podría ser tratado con terapia génica. También hemos hablado de estudios e investigación en la primera parte, hablando de una modalidad más o menos secundaria o accesoria en el tratamiento del glaucoma y la posibilidad de que podría ser planteada o podría plantearse como primera línea. Todavía no es demasiado pronto para decirlo o afirmarlo taxativamente, pero es una propuesta interesante por parte de estos investigadores. Y finalmente hemos hablado de una enfermedad neurológica, que es la epilepsia, y su relación con la visión, cómo algunos estímulos visuales pueden causar epilepsia, algunos tratamientos para la epilepsia pueden afectar a la visión, sobre todo en el pasado, pero sobre todo cómo la epilepsia puede causar síntomas visuales a veces muy complejos. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.